¿Ha pensado usted alguna vez, más allá de la consideración que usted tiene de sí mismo, cuál es la consideración que tiene Dios de usted? Y en segundo lugar, ¿cuál cree usted que es la consideración que tienen las personas que le rodean, que constantemente están en relación con usted? Mire, hay algo muy importante que debemos tener en cuenta. La Biblia nos habla de frutos. Dice que al buen árbol se le conoce por su fruto bueno y al mal árbol se le conoce por su fruto malo. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. No podemos engañarle a Dios, ni podemos engañar a las personas. La evidencia del testimonio de nuestra vida y los frutos que damos hablan claramente de quiénes somos, más allá de lo que podamos proferir con nuestros labios o pensar o tener en cuenta en nuestra mente. Cuando nos referimos a Dios, evidentemente encontramos dos tipos de frutos que Dios espera que nosotros podamos producir. En primer lugar, hay aquellos frutos que son de orden personal en nuestra relación con Dios, también con los demás, y que describe claramente Gálatas capítulo 5 a partir del versículo 22, cuando menciona que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, obediencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Sin embargo, también la Biblia señala otro tipo de frutos que Dios espera de nosotros y que se refiere al testimonio y la manera como llevamos nuestra vida y nuestro ministerio personal. ¿Qué tipo de frutos estamos produciendo? Y para ello voy a referirme a 2 de Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3 también. Vamos a leerlo. 2 de Corintios capítulo 3 del 1 al 3, como está escrito. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos alguna necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Qué maravillosa esta palabra. Pablo se estaba refiriendo a un contexto particular, donde muchas personas, defraudando realmente y engañando al pueblo de Dios, iban visitando de iglesia en iglesia, falsificando cartas. Es por ello que en el versículo 17 del capítulo 2 de Corintios, que es un versículo que antecede al que hemos leído, el último versículo del capítulo 2, versículo 17 dice, 2:17, pues, 2 de Corintios, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Muchos falsos maestros y engañadores, y que querían vivir a expensas realmente de un evangelio mentiroso, engañaban al pueblo, y se dice que falsificaban cartas diciendo que eran recomendados de los apóstoles, cuando no era así, dando enseñanzas totalmente tergiversadas. Y Pablo mencionaba, yo no tengo ninguna necesidad de una carta de recomendación, ni que ustedes me recomienden. ¿Saben por qué? Porque vosotros sois mi carta. Este mismo Pablo señalaba en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 20, algo muy importante. Él decía lo siguiente: vosotros sois mi gloria y mi gozo. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 20. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Por qué podía mencionar Pablo esto? Porque las evidencias
Y los frutos que él había dado en su ministerio y en su trabajo delante de Dios eran expresadas a través de almas a los cuales él había predicado el mensaje. Y que como fruto había dado nuevos convertidos y personas que al igual que él, que antes estaban perdidas sin Dios, en ese momento estaban buscando de Dios. Habían reconocido a Dios como su Señor y Salvador. Pero el medio para que esto fuera posible fue el ministerio y el trabajo de Pablo. Ahora yo quiero preguntarte, y esta es una pregunta personal entre usted y Dios. Hemos mencionado que hay dos tipos de frutos, como el que menciona Gálatas, por ejemplo, que es de orden personal, sin el cual no podemos desempeñar un buen ministerio, ni un buen servicio a Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice. La pregunta es, ¿son esos frutos que puedes denotar en tu vida personal? Porque si no es así, querido hermano, son otros frutos. Bueno, Gálatas mismo al inicio, antes de hablar de los frutos del Espíritu, habla de los frutos de la carne. Y vas a encontrar muchos frutos de la carne también. Si puedes identificarte más con esos frutos de la carne y menos con los frutos del Espíritu, entonces hay un problema que tenemos que resolver. Pero en el siguiente tipo de orden de frutos que deben devenir de nuestro testimonio, de nuestro ministerio y servicio al Señor, al igual que Pablo podremos decir, estos son mis frutos sois vosotros. Vosotros sois mi gloria y mi gozo. ¿Podemos decir de alguien eso? Porque si no hay frutos que podamos mostrar al Señor también en ese orden, porque estamos descuidando nuestro llamado y responsabilidad delante de Dios, de comunicar el mensaje de Dios con nuestros labios, pero también con el testimonio de nuestra vida. Entonces, queridos hermanos, hay un problema también en eso. Porque es imposible que una vida llamada por Dios y bendecida con el propósito de Dios pueda expresar una vida estéril sin frutos. Y quiero acabar con este aspecto. ¿Cómo podemos? Porque no quiero simplemente quedarme en señalar el problema, sino por lo menos buscar una solución en el Señor. ¿Cómo podemos producir frutos? Bueno, el Evangelio de Juan señala en un texto muy conocido, en el capítulo 15, a partir del versículo 5, algo muy importante, cuando él dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, es decir, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. La única manera de poder producir frutos para el Señor, queridos hermanos, es cuando estamos en una íntima relación con Dios, tal como la rama lo está con el árbol. Y la razón es muy sencilla. La rama no puede existir de por sí, de manera independiente del árbol, porque es a través de ella que recibe la savia y todos los elementos necesarios para tener vida, pero además para dar fruto. No podemos pretender vivir de espaldas a Dios sin tener ninguna relación con Él y pensar que tenemos vida. Estamos muertos espiritualmente si eso sucede en nuestra vida. Y mucho menos podemos pretender expresar fruto en nuestra vida si no hacemos eso. Dios, queridos hermanos, nos está llamando a eso. No a una vida estéril, espiritualmente hablando, sino a una vida de abundancia que muestre muchos frutos para gloria y honra de nuestro Señor. Que Dios bendiga y multiplique tu vida. Muchísimas gracias.